Primero voy a partir planteando lo que a mí me parece fundamental y decir que el relato, que es una definición de la RAE, conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho, narración o cuento. El que relata viene de réfero, que en latín significa yo refiero lo que he oído y se utiliza para eludir la responsabilidad de alguna idea que apunta como ajena. Luego, el testigo es la persona que da testimonio de una cosa o lo atestigua. Es la persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa. El testimonio, del latín testimonium, atestación o aseveración de una cosa. Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de una cosa. Bueno, hay otras citas, pero lo importante es decir que el testimonio es un elemento muy importante que yo estudié hace mucho tiempo, entonces en un momento cuando hago cita del testimonio lo hago como parte de este trabajo publicado por la Universidad de Antioquia del Centro de Estudios de Opinión desde el año 96. Bueno, plantearles que la presentación de 50 años del golpe de Manuel Capitán Cianuro Martínez es su primera edición, Santiago de Chile del 23. Este libro es un compendio de 25 relatos, en su mayoría testimonios, desde su presentación, con una excepción, la ficción final. Se inicia con el discurso del presidente Salvador Allende y termina con la ficción de Manuel Capitán Cianuro. También hay 4 poemas. Desde el punto de vista geográfico, 4 de ellos son de Argentina, el resto son de Chile, uno de Chillán, otro de San Fernando, 2 de Valparaíso, Temuco, Antofagasta, Calama y uno muy especial es de un alemán de Colonia Dignidad. El estilo del testimonio. En general dependerá del hablante o narrador, por lo tanto, el estilo es particularísimo y en general en primera persona. Claro está que cuando se refiere a hechos escuchados o leídos, es importante decirlo explícita o implícitamente. El testimoniante es un testigo que vuelve a pasar por el corazón lo vivido, por lo mismo presentará imágenes y emociones con adjetivos. En cuanto al fondo o tema de estos relatos, tiene como pie forzado el recuerdo del 11 de septiembre del 73 y es abordado por personas de diversas regiones del país y de Argentina, surgiendo un segundo tema, tal es el de la instalación de las dictaduras a nivel latinoamericano, en un periodo de auge de la lucha social, con gobiernos de izquierda o de bienestar que se plantea la liberación del yugo imperialista de Estados Unidos. La mayoría de los relatos pone el acento en las últimas palabras de Allende, los bombardeos de la moneda, la casa del presidente Salvador Allende, la impotencia del pueblo al ver el copamiento militar, la supresión de la radio y prensa, los bandos militares, las ejecuciones y la gran represión masiva, la brutalidad del trato, el toque de queda, la supresión de los derechos de las personas y la política de desaparición. Domina una atmósfera de muerte, terror, pena e impotencia, así como la incredulidad de observar el cambio abrupto de la vida, cercenando el desarrollo normal de la actividad estudiantil, laboral y social. Cada relato tiene la riqueza en detalles que ilustran el momento terrible que se vivió el 11 y que da inicio a la desconfianza, al aislamiento, el sentirse a merced de una máquina de aniquilación que tiene las mismas características a nivel nacional y luego en Argentina. Bien, en este libro antecede el último discurso del presidente Salvador Allende, discurso cuya riqueza y cuya emoción lo llevamos siempre en el corazón. Pero bueno, yo no voy a presentar, hice un resumen de cada uno de los relatos, pero obviamente presentarlos todos sería muy largo. Y he elegido algunos y no nos topamos con otro compañero que hace la parte histórica
porque efectivamente de eso se trata, de que ustedes descubran la síntesis que yo hago. En absoluto muestra la riqueza literaria de cada relato. Me voy a referir al quinto relato, al que decía yo que era como distinto al resto, de un ex colono alemán, de Winfried Hempel. Nos muestra su visión a partir del nacimiento en un lugar que fue centro de tortura y exterminio como colonia de dignidad. Confirma la tortura hacia los presos denominados chanchos, quienes eran maltratados en las bodegas de las papas. Su prosa poética inicial refleja los sonidos dicotómicos de la bella naturaleza sureña con el horror del maltrato en una cárcel, al interior de un país encarcelado por la dictadura, cómplice y aliada de seres distorsionados y fundamentalistas que desprecian la vida y la niñez. Trata de explicar lo inexplicable en la ideología, el actuar y la complicidad con los crímenes de lesa humanidad que allí se vivieron. Bueno, lo importante es que todos los relatos, tanto los de Argentina como los de Chile, muestran una unidad con respecto al tema. Sin embargo, cada uno tiene detalles inimaginables porque son de cada persona. Por ejemplo, el séptimo, Entre botas e historia por la mitad, de Raúl Ceroni, un argentino, nos revela la dimensión continental de la dictadura civil y militar, que no solo se instaló en Chile, sino en toda América Latina, a través del fresco relato de un joven que conoció el actuar del ejército desde su interior, pero que antes percibió los mismos elementos de supresión de libertades que vivenciaron los chilenos el 11 de septiembre del 73, fecha que lo marca a partir del contacto con un exiliado chileno que le relata su experiencia y comparte el último discurso del presidente Salvador Allende. Bueno, otro de los relatos que voy a presentar como síntesis, porque no muestra toda la riqueza, son varias páginas lo que ellos escriben, el octavo relato. A partir de ese 11 todo cambió, de José Maganza, de Valparaíso. Es un relato que nos ilustra cómo todo cambió a nivel cultural y educacional desde que se inicia la represión de los militares, luego el golpe civil y militar y la muerte de Salvador Allende. Desaparecen figuras icónicas de la música y el cine, así como los programas de jóvenes de Radio Valentín Letelier. También nos muestra cómo se perdieron legados de arquitectura, el proceso de reforma universitaria y la arremetida en contra de la Universidad de Chile, en comparación con la Universidad Católica, lugar donde no hubo los violentos cambios de la Universidad de Chile. Logra ilustrar el vacío cultural que se produjo, que solo dejó el Festival de Viña. Como otra síntesis que les voy a presentar está el 11º relato, Día 11, de Juan Yu, un técnico agrícola. Este testimonio es de un trabajador que militaba en el Partido Comunista y nos ilustra el ambiente que percibió en ese día, cómo tuvo que quemar todo lo que le identificara con sus convicciones y luego su impotencia por no poder volver a saber alguna noticia de sus compañeros, compañeras. También su vivencia de detención, producto del soplaje, y lo más terrible para él, haber sido un testigo de 18 cuerpos flotando sobre el Mapocho. Y el 12º relato, recordando, es un texto testimonial anónimo. En el conjunto hay dos, que nos relata un viaje al aniversario de un año de la muerte de su madre, justo en esa fecha, el 11 de septiembre, desde Santiago a San Fernando. La testigo observa y vivencia los chequeos de los militares en la carretera, sin saber lo que sucedía. Es una estudiante de medicina que trabajaba como voluntaria en la población La Bandera, destacando los avances en salud, curando pestes y repartiendo el medio litro de leche. De regreso, sufre el allanamiento de su casa y, a pesar del impacto, trata de continuar la vida.
Yendo a la universidad, sufre una detención arbitraria, vendada y torturada, queda con grandes secuelas de fractura. Lo anterior no impide que se quede en Chile, pero dice, sin olvidar ni perdonar lo vivido. En el 13º relato, el quiebre más profundo y trágico de mi país, dictadura cívico-militar de 1973, María Luisa Coronado, en un extenso e interesante testimonio de 8 páginas, que nos relata sus vivencias en Temuco, el 11 de septiembre, en tanto alumna de párvulos, también nos ilustra el trayecto hacia Santiago, con la atmósfera de ocupación militar y el temor ante su trato. Luego en Santiago tiene varias vivencias. Es testigo del asesinato de Ñaño, su hermano y amigo, de las múltiples diligencias realizadas sin resultado por la colusión del sistema judicial. Luego de sus vivencias y luchas, como las labores por la infancia y los derechos laborales, a su vez de la pérdida de sus ahorros previsionales, cuyas secuelas perduran hasta nuestros días, dice ella. Bueno, y el 15º relato, también, que es otra lección que hice, el día que se hundió el cielo, de Víctor Hugo Herrero, quien junto a su esposa fueron testigos de 2 asistentes del MIR apresados en Chipoleti, Neuquén, Argentina. Ellos eran amigos y compañeros de partido y universidad, se visitaban y tenían hijos pequeños. Ellos son Carmen Angélica de la Ar Cabezas y José Luis Apel de la Cruz, quienes tenían una guagua de meses. Un día, caminando por la calle, un auto con agentes secuestra a Luis. Su pareja recurre a ellos y sale a buscar a su esposo, pero ella nunca más volvió. Les dejó la misión que en caso de peligro se le entregaran a la abuela. Luego de muchas vicisitudes lo logran y la niña Victoria Lucía se va a Francia. Solo la volvieron a ver 33 años después. Emoción coronada con un poema muy bello que tienen que leer. Bueno, y así el último relato que voy a presentar es el 11 me pone mal. Es un relato que parte desde la adolescencia. Ese día la testimoniante parte al colegio a dar una prueba y el ambiente la deja en shock, con tanques y militares por todos lados. Debe volver a su casa, donde está más a resguardo, por si que su padre es de la PDI y conoce más de cerca la realidad de los acontecimientos. Les indica que deben cambiar los muebles, porque las ventanas son peligrosas ante la posibilidad de que llegue alguna bala. Todo cambia para ella, saber de un compañero detenido que nunca más apareció, pero en fin, logra estudiar, se incorpora a la docencia y desde allí conoce historias de represión y sigue resistiendo a nivel social. Primero la educación pública, desde donde es exonerada por pertenecer a la GES, sindicato docente. Luego lo subvencionado, gana un concurso en un colegio Musdei. Sin embargo, sigue luchando hasta nuestros días por la deuda histórica de los profesores. Bueno, como les digo, todos los relatos son maravillosos, pero no quiero seguir abordándolos porque creo que ustedes los tienen que descubrir. Y como conclusión, digo que todos los testimonios y los relatos son de gran riqueza. La emoción es colectiva, logrando con estos testimonios tener un panorama generalizado de cómo se instaló la dictadura cívico-militar en nuestro país y Argentina, a pesar de las diferencias geográficas, edades y posición social, conforman en sí un colectivo de memoria. Nadie resarcirá la pérdida de la democracia, la libertad de expresión, el temor y el mundo de colectivos con sueños de un mundo más justo y de mayor bienestar. Sin embargo, nos muestra también un sendero a continuar, un mundo a anhelar y reconstruir.
les invito a leer y a continuar forjando memoria para rechazar una propuesta antiética como la del negacionismo.